de patología. Como sabemos, el endometrio tiene la capacidad de experimentar cambios en respuesta a estímulos hormonales, ¿sí? Lo que se describe como el ciclo endometrial o el ciclo ovulatorio, ¿sí? La finalidad de esto, lógicamente, es reproductiva. Clásicamente se describen dos fases: la fase proliferativa, la fase secretora o lútea, ¿sí? Y también la fase menstrual. Hay diferencias en las distintas fases que nosotros podemos apreciar desde el punto de vista histeroscópico, ¿no? La principal, y por ahí que nos sirve, si bien son bien diferentes para los que estamos acostumbrados a histeroscopías, pero no sé en qué nivel de entrenamiento histeroscópico está la audiencia, pero a los que recién comienzan, por ahí la ayudamemoria principal es el color. Cuando tenemos un color rosado, sabemos que es el color típico de un endometrio proliferativo, de un endometrio delgado. El endometrio, a medida que se va poniendo más grueso, ¿sí?, va tomando un color ocre o blanquecino. La superficie en un endometrio proliferativo es lisa, y luego en un endometrio secretor se va tornando ondulado por el crecimiento de las glándulas que se van abriendo, ¿sí? En el endometrio proliferativo vamos a tener un puntillado blanco, que es la glándula en crecimiento, y luego, a medida que la glándula crece, vamos a notar esta superficie ondulada y espumosa del endometrio, ¿sí? La fase proliferativa dura aproximadamente 10 días, como ya saben, son las glándulas que proliferan desde la profundidad por efecto de los estrógenos. En una semana se repiteliza la superficie endometrial luego de la menstruación, y desde el punto de vista ecográfico tenemos mayor ecogenicidad, lo que nos brinda un aspecto trilaminar, ¿sí? Como les dije, bueno, el color rosa claro, por la presencia de los pequeños vasos que son visibles, dado que el epitelio tiene un espesor de aproximadamente 2 a 5 milímetros, las características de las glándulas, que son pequeñas al inicio del ciclo, redondeadas, y pueden aparecer como pequeños puntos blancos. Esto es una foto de un endometrio en fase proliferativa, ¿sí? Que es en esta fase donde vamos a intentar hacer la mayor cantidad de histeroscopías, dado que al estar el endometrio delgado, nos va a permitir evidenciar la mayor cantidad de patologías. Cuando el endometrio crece y se vuelve espumoso, espeso, muchas de las cosas que queremos ver histeroscópicamente nos quedan sepultadas por el espesor endometrial. Este es un endometrio de fase proliferativa. Voy rápido por el tiempo, por la hora, más que nada, y porque ya vienen de bastante, ¿no? Cualquier duda me paran. La fase secretora es posterior a la ovulación, tiene un periodo de aproximadamente 13 días, y ocurre por efecto de la progesterona, por eso se llama fase lútea también, aumenta el espesor, y el color se vuelve más pardo, y la superficie más ondulada e irregular, ¿sí? Acá podemos observar esto que estamos diciendo, ¿sí? Todo esto que se observa acá a nivel fúndico, acá en la cara anterior, es el crecimiento, ¿no? Endometrial. Esto es un endometrio clásico, ¿sí? De fase secretora, bien grueso. Esto va a crecer tanto que en determinadas circunstancias nos puede sepultar diversas cosas que nosotros queremos observar dependiendo de la patología que estamos buscando. Una de las cosas típicas que sucede en esta fase es que cuando ingresamos con el endometrio vemos esto, ¿no? Como entrar en un algodón de esos que venden en los parques de diversiones con un elemento contundente, no sé, con un destornillador, por ejemplo. Queda este lecho que se llama también en inglés notch, que es un hallazgo típico de la histeroscopía en esta fase, ¿sí? La histeroscopía en esta fase realmente no es de mucha utilidad.
Acá otra vez lo mismo, esta laceración nos permite ver el espesor del crecimiento endometrial, ¿no? En algunos momentos podemos encontrar esto, como ya vamos a ver más adelante, cuando hacemos una histeroscopía, que nosotros pensamos que estamos en la fase proliferativa y nos encontramos un endometrio así grueso, puede ser patognomónico o puede indicar que está sucediendo algo. Por ejemplo, es un hallazgo en algunos casos, en la endometritis crónica o cuando el endometrio está sometido a estímulos hormonales que son anormales, ¿sí? Luego el endometrio menstrual es un endometrio que generalmente una histeroscopía, cuando la hacemos con medios de distensión líquida, que son los que se utilizan en la actualidad, no lo vamos a observar porque se va a teñir todo de rojo y lógicamente es difícil, pero cuando la histeroscopía se hacía siempre con CO2, era más fácil de diagnosticar, ¿no? Acá en una fase menstrual temprana, donde se empiezan a notar las glándulas que comienzan a abrirse y empieza el sangrado, ¿no? Esto es una fase menstrual muy temprana, acá una fase menstrual ya un poco más avanzada, donde ya se evidencia el sangrado menstrual. Cuando este ciclo finaliza, y finaliza la edad reproductiva de la mujer, podemos evidenciar el endometrio atrófico. Esto ocurre lógicamente por la falta de estímulo. En este momento el ciclo menstrual desaparece. Es normal en la menopausia, pero puede darse en condiciones farmacológicas, por ejemplo, anticonceptivos o en pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento con antagonistas por ejemplo, un mioma o determinadas circunstancias dentro de la consulta ginecológica que pueden desencadenar el uso de ese tipo de fármacos. Y histológicamente, como vemos aquí, se caracteriza por la vacuolización o dilatación quística de las glándulas, ¿sí? Es un endometrio que, como no tiene estímulo hormonal, va a ser hiperdelgado, no vamos a tener casi epitelio superficial, va a tener este color parduzco amarillento, ¿sí? Incluso tirando al blanco. A veces podemos corroborar dentro de la atrofia endometrial la presencia de petequias, como vemos acá, ¿sí? Y a nivel fúndico se pueden observar, esta foto tiene un poco de calidad, de pobre calidad, pero a nivel fúndico se observan estos puentes que en realidad son las fibras musculares que se translucen al ser tan delgado la capa de tejido endometrial, ¿no? Esto que se ve aquí a nivel fúndico es típico de endometrios atróficos, ¿sí? Es un endometrio que es normal en la menopausia y anormal en la edad reproductiva. Bueno, otra vez para repasar un poquito, ¿sí? El color, al principio va a ir virando desde el rojo hasta el rosado, y en una fase lútea tardía se va a poner blanquecino con el clásico notch o hendidura que se produce al introducir el instrumental. El tamaño, en la fase menstrual va a ser muy delgadito, y a medida que transcurren las fases, la proliferativa puede alcanzar hasta 5 milímetros, y durante la fase secretora mayor a 6 milímetros. La ausencia o cómo se van a ver las glándulas en la proliferativa, se van a ver como este puntillado blanco, ¿sí? Que se ve aquí, y luego en la lútea como toda esta oleada que se observa acá en la pared anterior, ¿sí? O este tejido espongiforme que define acá. Bueno, vamos a la patología si avanzamos, y la idea es que vean imágenes más que nada y hablar antes que hablar tanto, ¿no? Pero bueno, la patología endometrial, vamos a tocar las cuestiones clásicas, los pólipos endometriales, que son la patología endometrial más frecuente encontrada en una histeroscopía diagnóstica, y es la que mayor histeroscopías quirúrgicas causa, ¿sí? Y lógicamente son zonas de crecimiento endometrial que están revestidos por epitelio, por endometrio, en el cual
existe estroma endometrial y la presencia de glándulas. Se pueden clasificar en distintos tipos, hay distintas clasificaciones, ¿sí? Los funcionales, los hiperplásicos, los atróficos, que son la mayoría, y se malignizan solamente en un 1%. Este es el correlato típico de un pólipo, y acá vemos. Es por ahí interesante hacer el diagnóstico diferencial, pero hay bastantes imágenes de pólipo y bastantes de mioma submucoso. Por el mioma submucoso, tradicionalmente el pólipo es más blando, entonces al contacto con el instrumental es fácil de aplastarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego el color, la coloración es más rosada generalmente, los vasos son más delgados, ya vamos a ver, porque la vasculatura del mioma, al ser una vasculatura periférica, los vasos son de mayor porte que en el pólipo. Acá vemos vasos delgados, que son colaterales al vaso principal que se encuentra en el pedículo de fijación del pólipo, que si hacemos un Doppler, podemos hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es un mioma submucoso y un pólipo endometrial. Estas son imágenes de distintos pólipos. También se pueden caracterizar o describir. Siempre que uno describe un pólipo, es importante decir si es un pólipo pediculado, si es un pólipo sésil, que ahora en otras, acá podemos ver uno pediculado, y acá no se alcanza a definir realmente como para arriesgarme a decir que es un pólipo sésil, porque también podría ser un mioma submucoso, ¿sí? De grado 1 de la FIGO, pero acá tenemos un pólipo por la característica generalmente alargada. No todos tienen esta forma, ¿no? Pero en este no se observa vasculatura. Generalmente cuando los describimos tenemos que decir dónde se encuentra su pedículo de implantación, si es que es un pólipo pediculado. En este caso, el hallazgo es múltiples formaciones polipoideas con pedículo de implantación a nivel fúndico y en cara lateral izquierda. Acá en esta zona podemos observar un pólipo sésil. Acá de vuelta la vasculatura delgada, ¿sí? Acá otro pólipo sésil. Sésil es, nos referimos a cuando el pólipo no tiene un claro pedículo de implantación y está como de alguna manera plasmado en la mucosa endometrial. Este es un pólipo fúndico, ¿sí? Acá tenemos otro pólipo fúndico. También es importante describir en qué zona de la cavidad uterina se encuentran y si se encuentran a nivel cervical. Acá vemos esta cavidad tubular, nos hace dar cuenta que estamos en un útero normal a nivel cervical. Entonces, en este caso podemos describir que tenemos dos formaciones al menos polipoideas a nivel cervical con pedículo de implantación en la cara posterior. Siempre cuando describimos un pólipo, lo ideal es detallar toda la información, ¿sí? que tengamos. Acá encontramos otro pólipo cervical. Siempre que tengamos esta cavidad así delgada, sabemos que estamos a nivel cervical. Cuando estamos haciendo lógicamente la histeroscopía, esto lo sabemos porque es un estudio dinámico y nos vamos a dar cuenta en qué situación o localización estamos, pero en una foto podemos pensar en eso. Acá son fotos de Luis, que en realidad es un Pulitzer de la histeroscopía. Luis Alonso saca unas fotos que son maravillosas y es el director y el responsable de Hysteroscopy Newsletter, que les recomiendo, si no están inscritos, que lo sigan, porque realmente es de las publicaciones más interesantes que existen dentro de la histeroscopía, y también se publica en inglés y en castellano. Acá otra foto de él, con esta vasculatura delgada, y son múltiples pólipos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los miomas submucosos, que componen
la neoplasia benigna más frecuente, generalmente se los clasifica según su ubicación de FIGO. A nosotros nos va a interesar el 0, el 1, el 2. La vía de abordaje, lógicamente, dependerá de la ubicación, pero nosotros nos estamos centrando en la histeroscopía. La clínica ya la conocemos, puede producir sangrado uterino anormal, puede producir infertilidad y, lógicamente, el correlato ecográfico, para definir y diferenciarlo del pólipo, podemos hacer un Doppler, donde podemos observar la vascularización periférica. ¿Sí? Al tacto con el instrumental, generalmente son más duros, ¿sí? No colapsan, dependiendo si tienen o no pedículo, es la clasificación, son más blanquecinos, como les había dicho al principio. Tenemos estos vasos más gruesos que en un pólipo difícilmente los podamos encontrar. Estos vasos son más fáciles de encontrar en los miomas, ¿sí? Dependiendo en qué momento hagamos la histeroscopía o a qué distancia del ciclo de la menstruación, porque a medida que nos alejamos, lógicamente nos podemos encontrar con mayor espesor endometrial, como en este caso, ven que el endometrio ya se torna un poco ocre o pálido. Eso quiere decir que nos estamos acercando al periodo ovulatorio, y no es una condición ideal para hacer este tipo de histeroscopías. Mismo acá, por eso puse esas fotos, cuando crece todo el endometrio circundante nos dificulta. Acá vemos claramente la presencia de un mioma, ¿sí? Acá vemos una injuria por el instrumental, y acá se puede observar que el endometrio está bastante aumentado en su espesor y no es lo ideal. Este es un caso en el cual, si yo veo una foto, podría ser perfectamente un pólipo visto de punta, ¿sí? Con pedículo de implantación posterior, pero al tacto con el instrumental y podemos ver que no colapsa. Generalmente cuando intentamos pasar, este mioma puede irse hacia atrás, pero no, difícilmente nos deje pasar con el histeroscopio a su alrededor, ¿sí? Si es que tenemos la suerte de que tenga un pedículo de implantación lateral, podemos empezar a trabajarlo desde ahí. Mismo esta foto, ¿sí? Acá vemos un endometrio también un poco crecido, pero la típica imagen del mioma color blanquecina, con los vasos más prominentes por su vasculatura periférica. Dentro de formaciones uterinas, así cuando no voy a conectar, borré un par, porque la verdad que hay muchas. Hay dos clasificaciones, la de ACRM y la de la ESGE, que es la Sociedad Europea de Endoscopía Ginecológica, ¿sí? Pero me gusta centrarme en el útero dismórfico, que se pueden clasificar en dos: el útero T o T-shapes o el útero infantil. Me centré en estos dos porque desde el punto de vista reproductivo son los que por ahí están un poco más en boga, y desde el punto de vista histeroscópico podemos hacer un poco más con la cirugía de Fernández o la cirugía que después mejoró Sardo Di Spezio, que se llama DIHOM. Bueno, la clasificación son los de clase U1, que pueden ser A o B. El A es el T-shapes o el B es el infantil. Bueno, esto era un tabique, que después vemos cómo es lo vemos en Asherman como diagnóstico diferencial. Este es el útero tubular o T-shapes, que se caracteriza por un mayor crecimiento de los laterales del miometriales, que dan esta caracterización tubular, ¿sí? Que nos vamos a encontrar al hacer la histeroscopía. Generalmente, lo que puede originar esto son abortos a repetición o fallos de implantación. Lo podemos sospechar en este grupo de pacientes, generalmente dentro de los centros de reproducción, cuando seguimos y pedimos una histerosalpingografía y nos encontramos con este tipo de imágenes, ¿sí? La clásica T. Acá otra histeroscopía, acá vemos la cánula de Rubin, positiva, con adecuado pasaje a la cavidad.
pero si observamos la forma del útero, vamos a ver esta T. Y el correlato histeroscópico es esto. Es una imagen similar a la que encontramos a nivel cervical, pero que ocupa todo el diámetro, o sea, la longitud del útero. Generalmente, en un útero normal, el tercio inferior corresponde a esta imagen tubular, que es el cuello, orificio cervical interno, y luego que los 2 tercios, al atravesar el mismo, es lo que se conoce como la cavidad uterina, ¿no? Porque ya estamos en la cavidad propiamente dicha. En este tipo no. Esto de los 2 tercios y 1 tercio no existe, es todo un tubo hasta llegar al fundus. Acá vemos lo que hoy les decía, estas imágenes típicas, que es cuando el endometrio está adelgazado y se traslucen las fibras ampulares. En este caso lo que hay que hacer es hacer una incisión lateral a cada uno de los costados. En realidad no se recomienda con tijeras, sino con un mini resector, con energía bipolar sería lo ideal, y luego está indicado la administración de algún gel o ácido hialurónico, algo para que estas paredes no se vuelvan a colapsar. El síndrome de Asherman, esto fue descrito hace siglos. La primera descripción fue en el 1900. Asherman era un ginecólogo israelí y se describió en pacientes que tenían sangrados uterino anormal y lo que se conocía como hematometra en ese momento, que al permeabilizar el útero venía grandes cantidades de sangre. Generalmente se da por adherencia entre las paredes uterinas y es posterior a un trauma. En términos generales, la incidencia es del 0,3, 0,5, 0,8% en pacientes que no tuvieron ningún antecedente traumático, pero asciende a un 30 o 40 o 50%, dependiendo de la bibliografía, en pacientes con antecedentes de grado o trauma a nivel endometrial, y la clínica generalmente puede sospecharse en pacientes con sangrado uterino normal o esterilidad. ¿Sí? Acá hay algunas imágenes de sinequias. Generalmente lo que podemos hacer, si contamos con un Betocchi, idealmente lo podemos liberar con tijeras. Pese a los beneficios del láser, Sergio siempre dice que él prefiere liberar las adherencias o las sinequias con tijera. La realidad es que cuanto menos injuria dejemos cuando hacemos la cirugía reconstructiva del útero, o sea, la liberación de estas sinequias, mejores resultados vamos a tener a posteriori. La idea también es hacer un tratamiento farmacológico con progesterona posterior a la liberación, e incluso también dejar algún método que nos mantenga las paredes separadas, como algún gel o ácido hialurónico, ¿sí? El objetivo, lógicamente, de la cirugía es reconstruir la cavidad uterina y evitar la recidiva, ¿sí? Acá vemos la liberación con resector. La idea es, podemos liberar con Betocchi siempre que contemos el mismo, y si no con el método que tengamos, ¿sí? La diferencia con el tabique que mostraba, generalmente el tabique es, si bien puede ocupar distintas superficies, o sea, distinta longitud, puede ser un tabique completo o imparcial, y llega hasta el primer tercio o hasta el segundo tercio. Generalmente es lineal y las adherencias no respetan generalmente un patrón, sino que son más asimétricas e irregulares. Bueno, voy rápido por el tiempo, pero son muchas cosas. La adenomiosis consiste en la presencia, lógicamente, de tejido glandular ectópico, localizado profundamente en el miometrio, y sospechamos generalmente dentro de un cuadro de endometriosis, y histeroscópicamente se pueden manifestar como estos sacos parduzcos,
¿sí? Si bien hay hay varios hallazgos histeroscópicos que pueden hacer sospechar de endometriosis, no solo esto, sino que regiones focales de alteraciones vasculares, pero que son más difíciles de ver si no es por un histeroscopista muy avesado, o a veces también lo que podemos ver son nichos, ¿sí? A nivel endometrial, acá no tengo foto, pero son como pequeñas cavidades, o sea, que se generan dentro de un endometrio normal, se ve como un agujerito que está rodeado de tejido fibroso y eso puede deberse a adherencias o a estas glándulas, o a estos implantes adenomióticos que drenaron su contenido hacia el exterior. Estas localizaciones así parduzcas, si nosotros tenemos la posibilidad de abrirla, vamos a observar que drena este contenido pardo, ¿sí? hacia la cavidad. Haciendo el diagnóstico, generalmente lo ideal es tomar una biopsia de esa zona, ¿sí? Otra de las cosas que está un poco en boga es el Istmosele. El Istmosele está descrito como la cicatriz de la cesárea. Generalmente se sospecha cuando hay un sangrado uterino normal o esterilidad. Es un hallazgo muchas veces ecográfico en pacientes con antecedentes de cesárea, generalmente más de una. Es una patología que está aumentando por el aumento en la indicación de cesáreas en la práctica obstétrica, disminuye los resultados reproductivos, ¿sí? Se puede resolver histeroscópicamente o laparoscópicamente. Muchos autores citan que el límite para poder resolverlo histeroscópicamente es que en el saco del Istmosele, o sea, en la parte superior, tengamos por lo menos un espesor mayor a 3 milímetros. Lo sospechamos ecográficamente, causa abortos a repetición, puede causar infertilidad. Es la idea de la histeroscopía no solamente es diagnosticarlo, sino tratarlo, ¿sí? El hallazgo típico son los dos arcos, arco posterior y arco anterior. Nosotros, una vez que hacemos el diagnóstico, la idea es resecar el anillo fibroso y quemar la cúpula del Istmosele, que es la que generalmente produce el sangrado anómalo, ¿sí? Acá se ve otra vez el arco anterior y esta cavidad o este hueco que queda en la pared anterior, ¿sí? Que es el defecto o el Istmosele. Desde el punto reproductivo, esto trae pobres resultados y hay que resolverlo. Acá, con un mini resector, lo que se hace, como les dije, es resolver los laterales y resecar el anillo fibrótico y luego quemar la cúpula, ¿sí? Esto se puede hacer con este instrumental o con otro tipo de instrumental. Si tenemos el resector y hacemos una histeroscopía quirúrgica, lo hacemos en quirófano con un instrumental de mayor porte. Si tenemos láser, se pueden hacer incisiones a ambos lados y luego ir quemando toda la parte posterior y la parte superior, siempre teniendo un margen de seguridad, que eso lo corroboramos con la con la ecografía previa. Los resultados luego de la cirugía pueden ser bastante alentadores, llegando a un 90% de éxito, ¿sí? La endometritis crónica es otra de las cosas que está un poco de moda, es una patología que muchos ginecólogos desconocíamos hasta hace poco tiempo porque no tiene nada que ver con la endometritis aguda, y es la inflamación crónica del endometrio, se produce por otros agentes causales, en realidad no tiene que ver ni con la clamidia, ni con el micoplasma, ni con las bacterias que producen endometritis aguda, sino con Escherichia coli, estafilococos,
bacterias más habituales en la flora normal, ¿no? O también por colonización cercana. Causa infertilidad, se caracteriza a la inmunohistoquímica por infiltración de células plasmocitarias. Histeroscópicamente siempre se definía como la presencia de micropólipos, ¿sí? Aquí vemos micropólipos. Aquí vemos micropólipos, aquí vemos micropólipos. Pero en esta imagen también podemos ver otra de los hallazgos patognomónicos de esta patología, que es el aspecto aframbuesado. El aspecto aframbuesado son este puntillado blanco que no suele comprometer todo el volumen endometrial, o sea, toda la cavidad, sino que son áreas focalizadas. Al igual que los micropólipos, no necesariamente tienen que estar en toda la superficie endometrial, pueden coexistir aparte los distintos hallazgos, ¿sí? Micropólipos, aspecto aframbuesado, solamente en un área, o sea, focalizado a nivel fúndico. Y, a ver, acá otro de los hallazgos, acá en la imagen B, es el endometrio fuera de fase, cuando yo hago una histeroscopía en el posmenstruo inmediato y me encuentro con un endometrio fuera de fase, o a veces son pequeños, acá como se ve en la imagen C, que coexisten con los micropólipos, pequeños spots hemáticos, manchas hemáticas localizadas. Cuando hacemos la histeroscopía y vemos alguno de estos hallazgos, lo ideal es tomar una biopsia, y esto no se envía a cultivo, sino lo que se hace es pedir marcación con seres 138. Así el patólogo va a poder hacer inmunohistoquímica esta biopsia, y si encuentra más de 10 por campo plasmocitos, sin infiltración de plasmocitaria, nos puede hacer el diagnóstico de endometritis crónica. Esto se trata con antibióticos y mejora los resultados reproductivos, ¿sí? Entonces el diagnóstico se hace histeroscópicamente, biopsia y luego con el apoyo de la inmunohistoquímica. Bueno, una imagen de un DIU retenido, otra de las cosas que por ahí no todos conocemos en este ámbito porque acá no se comercializó, es el ESURE, que es un método de ligadura tubaria histeroscópica, ¿sí? Se liberan estos espirales dentro de los ostiums, y este espiral lo que genera es una fibrosis a nivel del ostium, generando el bloqueo. Luego hubo algunas comunicaciones de la FDA y de las sociedades europeas porque podía generar dolor pelviano crónico, hubo algún tipo de notificaciones, por lo cual se dejó utilizar, pero el método de ligadura tubaria que se hacía en la consulta de la histeroscopía ambulatoria, de una manera muy sencilla, se liberaba este dispositivo dentro de cada ostium, y esto es lo que veíamos, estos espirales, ¿sí? Bueno, y por último el cáncer de endometrio. Sabemos que hay distintas clasificaciones, no quiero entrar mucho en la teoría, pero desde el punto de vista histeroscópico, ¿cuándo lo sospechamos? Cuando vemos este tipo de imágenes anárquicas, irregulares, con neovasculatura, ¿sí? Vasos gruesos, irregulares, respecto a un patrón de crecimiento, generalmente compromete varias áreas a nivel endometrial, acá nuevamente los vasos de formación, un tejido de aspecto granular, friable, que puede sangrar al contacto, como en este caso del instrumental, o áreas de crecimiento específico. Por ejemplo, acá nos damos cuenta de que esto es un crecimiento anómalo porque no comprende toda la cavidad, ¿no? Acá en esta zona tenemos un endometrio plano, y luego de este otro lado, así en forma de C, tenemos este crecimiento
endometrial, que si bien no se visualizan los típicos vasos de neoformación o esa imagen tan fea como las imágenes anteriores, vemos un crecimiento irregular que nos hace sospechar de que es un área endometrial que está respondiendo de otra manera al estímulo hormonal. Bueno, me quedé sin saliva casi, pero bueno, terminamos. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión sobre los temas? Gracias, Lucio. Muy, muy buena, che. Muy Bueno, buena la perdón, recorrida. ¿eh? Bueno, pero muy buena recorrida por todas las imágenes que podés encontrar adentro de un útero. Claro, y me faltó algunas cosas como por ejemplo la metaplasia ósea, que son tejido óseo que se origina a partir de tejido endometrial con presencia de osteoblastos y que se ve como un pedacito de hueso, que en realidad la tenía, pero saqué cosas en ese paradigma porque no se iba a hacer. Pero bueno, para cada una de estas cosas se puede hacer una clase puntual. La idea de esto era hacer un repaso, digamos, por un poco todas las imágenes que podemos, o las más frecuentes que podemos encontrar, ¿no?, en la consulta. Sí. Sí, es un recorridito muy práctico y está bueno reconocer las imágenes normales y poder identificar el momento del ciclo, ¿no? Lucio, yo quiero hacerte alguna consulta y los chicos van preparando sus preguntas, pero yo tengo las mías y te las quiero hacer. Vale. Lucio, ¿vos qué momento preferís para hacer la histeroscopía? ¿Qué momento del ciclo? Y al momento del ciclo, cuando se retira la menstruación, ¿sí? Aproximadamente día 7, 8, dependiendo qué quiero ver en realidad. Pero cuanto menos endometrio proliferado tenga, es mejor porque desde el punto de vista técnico me va a molestar menos, va a sangrar menos al contacto con el instrumental, y si tengo que resecar algo a nivel, por ejemplo, un pólipo, yo prefiero poder llegar bien al pedículo, ¿sí? Y cuanto menos endometrio interpuesto tenga, más profundo voy a poder ir y menos tasa de recidiva, ¿no? Dependiendo con qué lo corto. Si lo corto con una tijera y no tengo la posibilidad de quemar ese pedículo. Y si tengo que buscar, por ejemplo, evaluar el crecimiento glandular o ver cómo se comporta ese endometrio, a veces espero un poco más, ¿sí? Hacer un endometrio en fase periovulatoria, desde el punto de reproductivo, a veces me puede aportar más datos. Por ejemplo, para ver cómo responde el endometrio a las hormonas y ver cómo se comportan las glándulas, ¿no? Bien. Escúchame, y en la endometritis crónica, bueno, vos hablaste de como dato para la patología, para la anatomía patológica, el infiltrado plasmocitario, incluso diste un parámetro y hablaste del CD138. Vos sabés que yo nunca he tomado biopsias para hacer cultivos en casos de infertilidad y nunca me hablaron del CD138. ¿Se dispone acá en la Argentina? ¿Se consigue fácil? Sí, no todos los laboratorios, por ejemplo, acá, cuando he hecho acá en Lobos, no he tenido, pero en Buenos Aires siempre, generalmente este tipo de histeroscopías de fertilidad las hago en Capital y nunca he tenido problemas. Siempre solicito aparte CD138 cuando yo hago histeroscopía, que generalmente cuando hago un tratamiento de alta complejidad trato de hacer una histeroscopía porque tienen una herramienta, digamos, para poder evaluar el endometrio, y muchas veces esto cursa de manera asintomática. Son muy pocas las veces que da síntomas la endometritis crónica. Generalmente o es un hallazgo histeroscópico cuando hacemos una histeroscopía en pacientes con esterilidad, o a veces se puede manifestar por sangrado uterino normal, y haciendo una histeroscopía diagnóstica podemos ver uno de estos signos. Y la pedimos
al CD138 y el patólogo te puede informar como presencia de CD138, endometritis crónica, generalmente siempre tratando de aclararlo, y ese marcador sí está disponible acá. Ahora hay trabajos de otro marcador que se llama MUM1, que es un marcador que se usa para linfomas también, que se ve que tendría una especificidad y una sensibilidad mayor, pero todavía ese no se usa acá. Bien. Y si no tuviese el CD138, con el infiltrado del linfoplasmatario, ¿te puede decir el patólogo que sí se trata de una endometritis crónica? En realidad, al principio se utilizaba la hematoxilina y eosina y se observaban los núcleos en rueda de carro, que son los núcleos típicos de los plasmocitos, pero el rendimiento de hacerlo solamente con HI era muy bajo. Entonces, el CD138 igual está disponible en la mayoría de los lugares, la usan para otra cosa. Y cuando nosotros lo pedimos para esto, lo tienen. Y eso nos sirve. Y la idea es utilizar las dos cosas, la imagen en la histeroscopía más el CD138 y sumar las dos cosas como para aumentar, digamos, el valor diagnóstico de la técnica. Y si no lo tenemos, sospecharlo. Lo que pasa es que a veces, lo que decía Sergio y Luis en las charlas que ellos dan en el Global Congress, generalmente es que son signos que a veces llevan tiempo para el entrenamiento, ¿no?, del histeroscopista para poder ver esto. Se nos puede pasar por alto a veces, a no ser que tengamos unos micropólipos muy floridos en toda la mucosa, se puede haber de estos spots hemáticos o el endometrio fuera de fase y que no lo interpretemos como esto. Antes solamente se definían los micropólipos como signo de la endometritis crónica, y hay un trabajo, creo que del año pasado, que hay como cerca de 14 formas de expresión a nivel endometrial, pero con esas 4 que yo dije serían las principales: el endometrio fuera de fase, el aspecto aframbuesado, el micropólipo y el spot hemático, que a veces parece una injuria por instrumental, que ese es otro tema. Cuando nosotros hacemos la histeroscopía para este tipo de situaciones, lo ideal es ser lo menos cruento con el endometrio, o entrar con la mayor delicadeza posible para no generar injuria, porque eso nos puede... Por otra parte, te quería preguntar cómo tratás la endometritis crónica. Mira, hay distintos esquemas antibióticos, ¿sí? Pero en realidad el tratamiento se puede hacer con acitromicina, incluso con 1 gramo monodosis, más alguna quinolona o alguna cefalosporina. Se puede hacer, se puede utilizar la ceftriaxona o se puede utilizar la clindamicina. Con antibióticos de amplio espectro se puede tratar, se trata generalmente durante 10 a 14 días. Algunos autores que generalmente lo han utilizado en trabajos han hecho un second look, o sea, definen histeroscópicamente los signos, ven los micropólipos, toman la biopsia, dan tratamiento y al mes, posterior al segundo ciclo, hacen otra histeroscopía evaluando si los signos histeroscópicos remiten, y la mayoría expone que con estos esquemas típicos de tratamiento para patología endometrial encuentran remisión con aumento en las tasas de éxito desde el punto de vista reproductivo. Marcelo Sánchez te pregunta si a todas las pacientes en esterilidad le haces, con esterilidad le haces histeroscopía. En realidad no a todas, pero trato de hacerle a la mayoría. Si sé que va a ir un tratamiento de alta complejidad, hoy por hoy la histeroscopía pasó a ser, como dicen en el Global Congress, ¿no? O va a terminar siendo nuestro estetoscopio. Entonces, claro, y yo creo que entonces el endometrio desde el punto de vista reproductivo
es uno de los protagonistas. O sea, tenemos el óvulo, el espermatozoide que genera un embrión, y luego dependemos del interjuego de ese embrión, que puede tener distintos tipos de calidad desde el punto de vista genético, pero luego del interjuego con el endometrio. Entonces, podemos tener un embrión hermoso, ¿no? Y hacer un tratamiento, y etcétera, en pacientes que tengan buenos óvulos o con una ovodonación. Pero luego, si el endometrio no lo miramos o no le prestamos atención, sabiendo que hay mucha patología que podemos diagnosticar e incluso tratar desde el punto de vista histeroscópico, como lo que hablamos, ¿no? La endometritis crónica, el ismocele, algún pólipo o algún endometrio fuera de fase, yo creo que amerita, ¿no?, hacer histeroscopía. Hubo distintos estudios, uno que se llama FIRST y otro más, que uno llegó a la conclusión de que los resultados reproductivos no cambiaban, y en otros llegaron a la conclusión de que los resultados reproductivos cambiaban. Entonces hay un poco de dicotomía en la literatura con respecto a eso. En lo personal, yo si tengo que hacer un tratamiento reproductivo y tengo que poner un embrión en el endometrio, prefiero mirarlo. O sea, si tengo la posibilidad de mirarlo en un consultorio y ni siquiera dormir a la paciente, hacer una histeroscopía diagnóstica ambulatoria creo que suma bastante. Bien, sí, seguramente. Lucio, yo tengo que agradecerte mucho, porque la verdad que la clase estuvo buenísima. Sobre todo las ganas esas que le pones de querer tratar de ahí a compartir un rato. Es un placer. Yo ya te había contado que algunos son fellows, otros residentes, otros médicos ya con bastante experiencia de hospitales de acá de la zona y de algunos otros lugares. Tenemos a veces gente de Tucumán que nos acompaña. Ahora no sé si está José, José nos acompaña desde Ecuador. Luis, Isa del Arcón nos acompaña desde OSECAC. Nada, gente de todos lados. Y después los más grosos, que somos de IMA y del Meléndez, ¿viste? Así que... Así que bueno, muchas gracias. La realidad ha sido un placer. A nosotros que nos gusta esto, así que es como un hobby también, ¿no? Estar pasando tiempo con esto y charlando con colegas, es muy entretenido, y muchas gracias. Bueno, después, si querés quedarte con nosotros a ver lo de onco, estás invitado, obviamente, pero por ahí te querés ir a cenar con la familia y qué sé yo. Nada. No, me quedo hasta que me llamen. Un abrazo grande, Lucio. Mil gracias. Después